Bueno, continuando ahora con lo que es corriente neutro, cabe mencionar que este problema se presenta generalmente, o sea, lo más común se presenta en sistema de distribución, ¿cierto? Sistema de distribución que suministra energía a casas. Siempre es un sistema trifásico con un neutro, ¿no? Con un neutro. Eso de neutro implica, sistema trifásico implica que la componente de la tensión de fase a neutro corresponda a raíz de 3, ¿no? O sea, la tensión de línea entre raíz de 3 va a ser la tensión de fase. Solamente en esos casos se da. Porque un sistema trifásico solamente de 3 fases, y yo cojo la primera, la segunda y la tercera, que existen sistemas de 220 voltios trifásico, con 3 líneas solamente, entonces ahí no hay corriente neutro ninguno, ¿cierto? Pero en sistema donde yo tengo, por ejemplo, o en alumbrado tengo 220, 127, tengo 380 voltios, 220 o 400 voltios, 230, 231 voltios, entonces ahí ya mucho cuidado con el neutro, mucho cuidado con el neutro. ¿Okay? Entonces, también hay que entender lo siguiente, estas aclaraciones las tienen que hacer, que no todo sistema que tenga 3 conductores significa que es trifásico. Ya eso yo lo había mencionado anteriormente también en un video. 3 conductores puede ser un sistema monofásico, ¿no? Con neutro, puede ser un sistema bifásico, 2 conductores fases, neutro, y un sistema trifásico, ¿no? Que solamente serían a 3 fases. ¿Okay? Entonces, no es 3 conductores, no es sinónimo de trifásico. Y bueno, ya hago la acotación. Encuentran 3 conductores en un cable, no es un cable trifásico, es un cable tripolar. Cae la aclaración. Bueno, entonces, en un sistema, yéndonos al sistema trifásico básicamente, tenemos como principio tenemos 3 fases, ¿cierto? 3 fases y un neutro. Se le puede denominar R, S, T, neutro. La denominación RST es variada según las normas de cada país. Pero para estos fines yo lo uso RST neutro. Pues bien, yo tengo 3 fases y mi neutro. Este neutro, cuando va paralelo a la línea, se llama neutro corrido. Bueno, al menos en la interpretación del sistema que conozco, se denomina neutro corrido. Pueden tener otros términos, pero es el neutro corrido. O sea, el neutro también acompaña a las fases por todo donde va. De tal forma que usuarios que necesiten, si este sistema es 380 voltios partido 220, ¿cierto? Significa que entre fase RS va a tener 380, entre ST 380, entre RT 380, y entre cualquier fase sin neutro 220 voltios. Por lo tanto, habrán usuarios, casas que solamente pueden usar
usar solamente 220 voltios, ¿cierto? Habrá usuarios que solamente usarán 220 voltios. Pero usuario, ¿cierto? Habrá usuarios que necesitarán, entonces aquí sería 220 voltios, aquí sería 220 voltios, usuario de 220 voltios. Un usuario puede ser también de 380 a 220 bifásico. Puede usar, por ejemplo, aquí R, puedo usar R, puedo usar S, ¿verdad? Y puedo usar neutro. Entonces, este sería 380, 220 voltios. Y puede ser un usuario que use también, ¿no? Que use también las tres fases, 380, 380, ¿correcto? 380 o 380 voltios. Aquí, y bueno, aquí viene aquí, y ves aquí, 380 voltios. Bueno, le menciono, aquí por ejemplo, como yo vivo en la zona de Brasil, en el país de Brasil, digamos, mi casa es bifásico, corresponde a esto, solamente en otro sistema, en vez de ser 380 voltios, 220 es 220, 127. ¿Cierto? Entonces yo uso 220 y 127 voltios. Entonces aquí voy a ponerlo aquí para después explicar en el caso que voy a hacer ahorita, un ejemplo. Aquí yo tengo 220 voltios, 127. Este es mi caso. Yo tengo fase neutra. Aquí sería 220, 127 voltios. ¿Correcto? Entonces, quiero que sea que aquí son los bornes de un transformador o de un generador. Recorre toda, digamos, la extensión, ¿no? Puede ser 400 metros, 500 metros, para un lado, para otro lado, ¿no? En las cuadras, suministrando las casas. Y habrán, pues, permutaciones, ¿no? Aquí existirán permutaciones. T neutro, S neutro, R neutro y así. Aquí será RS, ST, RT neutro. Y aquí no hay problema. Trifásico, no hay problema. No existe permutación. Solamente que existe un detalle. Que los transformadores aquí, ellos son aterrados, no hay punto de transformador. Y en cada poste que está aquí, un postecillo por aquí, ¿no? Un postecillo aquí. En cada determinado poste, pues en otro poste existe este neutro también está aterrado, ¿no? Y en cada llegada en la casa, caso aquí, por ejemplo, aquí, donde llega el medidor, también está aterrado. Este neutro también está aterrado. Y este neutro también está aterrado. En todas las casas, en los medidores existe obligatoriamente una puesta de tierra. Entonces, si entendemos que estos son casas diferentes, usuarios diferentes, ¿cierto? Este puede estar próximo al poste, este está más alejado. Aquí estamos garantizando 220 voltios porque nuestro neutro está rígido, estamos tomando el neutro. Aquí también habrá consumos de 220, en este caso 120, 127,
porque nuestro neutro está garantizando que existan esas dos tensiones sin ningún problema. Y aquí no hay problema. Aquí si hay consumos internos de esta carga, 220 voltios, o 127, 220, 127, habrá siempre una garantía por el neutro. Pero aquí viene el problema. ¿Y qué sucede si cae un árbol que produce un cortocircuito y este cable se esconde? Si digamos así, en el primer caso, que se conecte esto, no hay problema, porque todos los usuarios, ¿no?, que dependen del sistema de 220 voltios quedaron sin energía. No hay problema. No hay problema. Me quedaron sin energía la fase E y la fase red, y ese está trabajando. En este caso, esta casa ya no va a tener energía, ¿no? A no ser que exista un pequeño retorno y esta casa tenga luz bajita, pero eso se descarta como un sistema, ¿no? Entonces, aquí lo dejamos quieto. Pero ahora, faltar energía aquí, ahí sí el problema es complicado. ¿Correcto? Aquí es complicado. Porque los sistemas, en el caso por ejemplo, este tipo de cargas, generalmente este tipo de cargas, y aquí si bien carga monofásica, las cargas están respecto al neutro. Y respecto al neutro, ¿qué significa? Que puede haber una tensión mayor que la tensión referencial entre tierra y neutro. Entonces, este 127 tenderá a ser 220 voltios. Y este 220 voltios, entre aquí, tenderá a ser 380 voltios. Y por los cálculos que hemos hecho en la primera parte, en el video anterior, vamos a entender que van a existir problemas. ¿Correcto? Van a existir problemas. Por lo tanto, una recomendación clara es que jamás, a no ser que haya un requerimiento, una indicación explícita que debe colocarse, se colocará en un interruptor a neutro. Caso contrario, el neutro siempre será rígido, directo, ¿cierto? Alguien puede decirme, sí, pero existen los interruptores diferenciales que abren neutro. Claro, en este caso estoy hablando, si hubiera una cuestión explícita, es un interruptor diferencial que abre neutro, entonces es un interruptor diferencial. Caso contrario, si ese interruptor diferencial no existiese, no tiene por qué abrirse el neutro, a no ser que hubiera otro dispositivo que va a proteger todo el sistema. ¿Ok? Entonces, estas tensiones van a quedarse locas. Va a existir un cambio. ¿Y cómo va a ser la manifestación de ese cambio? Pues bien, vamos a ver.
Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo, ¿no? Con una estrella interior. Este triángulo, estos puntos significan los conductores R, S, T. Y esta distancia, ¿no? Esta línea significa el valor de tensión, ¿no? Entre fases. Que en este caso sería la concatenada. Vamos a decir aquí 380 voltios. Vamos a colocarle aquí 380 voltios. ¿Cierto? Y aquí serían los 220 voltios. ¿Cierto? 220 voltios. O sea, cada tramo a neutro, de fase a neutro, habrá 220 voltios, 220 voltios, 220 voltios. Entre lados habrá 380 voltios. Entonces, este neutro nos está garantizando tener 220 voltios. Si este neutro se desconectara, y esto correspondería corresponde a una carga, entonces, por cuestiones de valores de carga, va a existir diferentes niveles de tensiones, ¿cierto? Tensiones diferentes. Voy a hacer aquí un caso así. Vamos a poner. Tengo una fase R, S, T. Tengo cargas aquí, digamos aquí. Vamos a poner en un sistema de 380, vamos a suponer que tengo 120 ohmios, 300 ohmios, 80 ohmios. Estas fases, estas cargas que están entre estos puntos, ¿dependen del neutro? No. Entonces, se entiende que estas cargas no sufrirán ningún problema si el neutro se va. Pero, si yo aquí tengo una carga interna, que tengo otra, y que tengo otra, digamos aquí, este tengo 30 ohmios, aquí tengo 50 ohmios, ahí tengo 80 ohmios. En cuanto o mientras esta tensión era fijada aquí por el neutro, entonces la tensión 220 entre 80 ohmios va a dar los amperios, ¿cierto? Y la potencia, entonces habrá una potencia aquí, una potencia aquí, una potencia aquí. Pero, si el neutro sale, ahí viene el problema, ya se crea una configuración de tal forma que las tensiones aquí, de mayor resistencia, la tensión crece, de menor resistencia, la tensión disminuye, disminuye menos, por lo tanto, el neutro se desplaza aquí, vamos a suponer se desplaza aquí. Lo voy a colocar aquí. Entonces, voy a colocarlo, vamos a poner aquí. Y aquí yo vengo con mi neutro. Aquí ya tengo mi otra tensión. Y aquí tengo mi otra tensión. Esta tensión menor, esta mayor y esta un poquito mayor. Entonces este sería mi neutro virtual. Entonces, ¿cuál sería la tensión referencial entre este neutro y este neutro? Sería esta tensión. Pero esta tensión que creció en esta carga, que esta carga debe funcionar
con 220 voltios y ya subió, digamos, a 270 voltios. Va a haber problema, va a existir problema. Entonces, si nosotros, yo borro esto aquí solamente, borro aquí, voy a borrar aquí, para ahora hacer el ejemplo, y aquí mantengo mi neutro aquí, ¿cierto? Supongamos que esta carga aquí, yo tengo solamente RT y tengo neutro. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que mi resistencia menor, si lo borro aquí, y abro hasta aquí, 30 y 50, primero mi tensión 220 y va a haber en 30 voltios, que es una corriente mayor que aquí. Pero cuando esto se abre el neutro aquí, o sea, ¿cierto? Se abre el neutro, estas dos resistencias quedan seriadas, como ya habíamos visto en el inicio. Y la tensión total de fase, de línea, llega acá a estas dos resistencias en serie, y resultará que la corriente, la nueva corriente, por la tensión, por la resistencia, tiene una resistencia alta, habrá mayor tensión, y el que tiene resistencia baja tendrá menor tensión. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a entender eso a nivel práctico.